Son las 10:34 de la noche y voy a retomar un tema que tengo ya 9 semanas, esta es la 10ª, hablando de él, que es la iglesia original, defendiendo lo verdadero, ¿no? Defendiendo lo verdadero, la iglesia original, porque eh, lo que ha venido después de aquellos tiempos ha sido una deformación del propósito inicial del Señor Yeshua con su iglesia. Bueno, voy a hablar hoy de un trozo de la carta de Judas Tadeo, dirigida a sus hermanos en la fe en aquel momento, ¿no? Cuando él escribió. Él les dijo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Qué importante poder darnos cuenta que desde los comienzos de la iglesia, de la eclesía, de la asamblea del Señor, ya los hermanos estaban luchando en contra de algunos que se habían introducido dentro de la iglesia para hacer daño. Porque no solamente Judas habla de esto, también habla Pablo y habla Pedro y también habla Juan. Y Santiago lo menciona tocándolo de un costado, pero sí lo menciona. Entonces, analicemos lo que quiso decir Judas Tadeo con contendáis ardientemente, porque si esto tenía vigencia hace 2000 años atrás, mucho más ahora, en este momento, tendrá vigencia porque las fuerzas enemigas han crecido y las fuerzas aliadas no nos hemos dado cuenta de esta lucha. Además que la inmediatez de las cosas a través de esto que llaman redes sociales permite que todo el mundo se entere de lo mismo prácticamente al segundo que se produce, de tal manera que una mala información, de tal manera que una doctrina inapropiada e inválida puede alcanzar el entendimiento y el corazón de las personas y convencerlas de algo de lo cual no deben ser convencidos. Y si a eso le unimos, pues que el mundo se ha desviado de una manera alocada hacia posiciones completamente contrarias a la voluntad de Dios, que de por cierto ya existían, ¿no? En los tiempos de Pablo, porque el primero y segundo capítulo de la carta a los romanos nos habla precisamente de temas que en este momento son actuales. Y si lo eran, y si eran importantes en aquel momento, pues mucho más ahora. Entonces, la porción que dice que contendáis ardientemente en Judas, capítulo 1, versículo 3 de la versión Reina Valera 1960, se traduce en una sola palabra. Es el término epagonizomai. Epagonizomai es contendáis ardientemente. El verbo raíz es agonizomai, de donde se origina nuestro término agonía o agonizar, aunque quizá con una connotación menos negativa en el contexto original. Y esta viene del término agón, que significa lucha, combate o contienda, ¿no? Ahí vamos ya, ahí vamos ya enlazando la orientación del término, ¿no? En la antigüedad griega se refería específicamente a las competencias atléticas o a la lucha de un atleta en un torneo, como en los Juegos Olímpicos.
pero también se usaba para referirse al debate o al enfrentamiento verbal en una asamblea o en un tribunal. Y esto es, para mí esto es realmente interesante porque es que precisamente la iglesia es la asamblea del giro y fue diseñada con la intención de debatir temas que eran de interés para el pueblo judío originalmente, porque la iglesia se formó para el pueblo judío, no para los gentiles. Los gentiles después nos hicimos parte de ella porque era la voluntad de Dios por la predicación del apóstol Pablo. Pero inicialmente la iglesia estaba formada exclusivamente por judíos. Entonces, allí se debatían temas, el Señor debatía temas candentes, de gran interés, y una de las primeras cosas que hizo el Señor fue exponer públicamente a las autoridades de la religión judía, a quienes ya Juan había llamado hijos de la culebra, y el Señor también lo hizo. Y también les acusó de otras cosas. Y eso lo trajo a colación por causa de que su iglesia estaba en ese momento naciendo. Entonces, lo que quiere decir Judas acá implica un esfuerzo intenso, una batalla ardua o una lucha con toda la fuerza. Es la misma idea de pelear la buena batalla de la cual le habló el apóstol Pablo a Timoteo, que aparece en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 13. Entonces, este término que ya mencionamos hace un momento, que es la palabra agonizomai, incluye una partícula para intensificar la intención, ¿no? Eh, este prefijo intensivo que es en la palabra epi, eh, tiene la intención de aumentar el propósito del término inicial. Y este no solamente significa sobre o acerca de, como por ejemplo contender sobre algo, ¿no? Discutir sobre algo, sino que a menudo se usa para aumentar la vehemencia del verbo, si me explico, ¿verdad? La vehemencia, el ardor de la palabra que se está usando. Y esta es la razón por la que muchas traducciones añaden el verbo perdón, el adverbio ardientemente, que no aparece en el contexto inicial, pero que se introduce para darle la fuerza de la vehemencia que se quiere. Entonces pareciera que Judas invitó literalmente a luchar intensamente por o a combatir con fervor por ejemplo, en este caso, la salvación que nos había sido anunciada y que como consecuencia de la obra de otros que se infiltraron encubiertamente, pues podría llegar a perderse. Judas no está pidiendo una simple defensa casual de la fe, sino un esfuerzo decidido y enérgico, como el de un atleta que se esfuerza al máximo para ganar premios, o el de un soldado en plena batalla, como debería ser, el de proteger la verdad del Evangelio frente a las falsas enseñanzas que se han infiltrado en la eclesía del Señor, sobre todo en los últimos 150 años. Para esta defensa, Judas explica qué es lo que está ocurriendo. Él dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yahshua, el Mesías. Esta propuesta de Judas encaja perfectamente en el leitmotiv de la iglesia, ser un lugar de denuncia, un lugar de debate, porque sus enérgicas palabras trajeron al análisis y debate público lo que estaba ocurriendo. Gente malvada que entró en la iglesia de manera subrepticia, de manera encubierta, para introducir dentro de ella un libertinaje basado en la prédica verdadera de la gracia de Dios. Y además ellos buscaban negar a Dios
y a su hijo Yeshua. Estos hombres se habían infiltrado en las comunidades cristianas. Ellos entraron encubiertamente. Habían oído el glorioso mensaje de la gracia, que es la salvación, que la salvación es un don inmerecido y que solamente se obtiene por medio de la fe. Este mensaje que se le encargó al apóstol Pablo, porque de la gracia, aunque el Señor vino pleno de gracia, pues de la gracia no habló él, el que habló de la gracia fue Pablo, el apóstol Pablo. Esto fue la encomienda que tuvo de parte del ungido. Ahora, estos que se infiltraron trataron de pervertir el mensaje de la gracia para justificar su inmoralidad. La lógica distorsionada era, pues si la gracia de Dios cubre todos mis pecados y me da libertad de la ley, entonces yo puedo pecar todo lo que quiera y seguiré siendo salvo. Y mire, esto estamos hablando del siglo cero, y sin embargo, yo recuerdo hace muy poco, en este mismo siglo XXI, una iglesia llamada Creciendo en Gracia, que predicaba esto mismo, el mensaje de que la salvación nunca se pierde, de que uno puede vivir como uno quiera y hacer lo que uno quiera y seguirá siendo salvo. Y pues yo otras veces he mencionado acá que yo recuerdo en los años 90, ¿no?, que este mensaje era muy fuerte dentro de la comunidad cristiana del lugar donde yo habitaba allá en Venezuela. Prácticamente ellos estaban usando la gracia, es decir, estos infiltrados estaban proponiendo la gracia como una licencia para la inmoralidad. De esto es de lo que está hablando el apóstol Judas Tadeo. Entonces, Pablo ya había combatido esta mala interpretación en Romanos 6:1 cuando dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Bueno, Pablo fue acusado de predicar un mensaje de libertinaje, por eso es que él hace esta exposición tan fuerte acá. Y Judas confirma que esta distorsión se había convertido en una enseñanza activa y un estilo de vida dentro de la iglesia primitiva. La iglesia original, a mí no me gusta decir iglesia primitiva, que lo haya dicho acá. La iglesia original. Judas dice que estos hombres desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque Judas está citando, aunque no lo diga abiertamente, está citando el primer libro de Enoch, porque es allí en el primer libro de Enoch donde se anuncia la condenación de estos hombres perversos que le harían la guerra al pueblo de Dios y a Dios mismo durante toda su existencia. Entonces, esta se centra en la palabra griega, que es un poquito larga, que se pronuncia así, progegramenoi, y este es un participio perfecto pasivo. Esto nos dice que lo que se anuncia ya fue cumplido. Su análisis nos revela la naturaleza del destino y el agente que lo ejecuta. Esta palabra tiene tres componentes. La primera, pro, significa antes, de antemano. Luego le sigue grafo, que se traduce como escribir. Y por último, el término menoi, que es un participio pasivo perfecto que indica que la acción fue completada totalmente, que no quedó nada en espera, todo fue hecho. Es decir, la frase indica que estas personas fueron literalmente escritos de antemano, fueron prescritos para la condenación derivada de lo que participa. Y entonces, bueno, ya nosotros sabemos que hay una sociedad sobre este mundo que es absolutamente desaprobada porque no proviene de Dios. Ya lo hemos dicho cientos o miles de veces acá, que se originó por la obra perversa de los ángeles caídos en las mujeres de la tierra. Bueno, en un análisis ligero podríamos atrevernos a preguntar, ¿y quién les escribió o inscribió de antemano para esta condenación? La respuesta es rápida, certera y sencilla. Nadie les inscribió.
ellos se inscribieron. Sus acciones ya estaban previstas de antemano y por esto sus nombres estaban alineados cronológicamente para ser condenados, porque nunca se iban a arrepentir de sus acciones. Es decir, que la condenación sobre ellos ya estaba decidida, porque inevitablemente esas serían sus acciones, conducir a la iglesia de aquel momento al libertinaje mediante una incorrecta interpretación de la doctrina de la gracia de Dios, añadiendo como un mal también la negación de Dios y de su ungido. Esto era un mal generalizado dentro de la iglesia del primer siglo y Pablo lo abordó decididamente. La denuncia de Judas es un hecho y la continuación de la preocupación teológica del apóstol Pablo, la cual abordó en sus cartas, ¿no? La enseñanza que Judas combate es semánticamente idéntica a la que Pablo rechaza, la peligrosa falacia de que la gracia de Dios proporciona una licencia para pecar. Pablo aborda esto directamente en su epístola a los romanos, cuando dice, y no sea más bien como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Romanos 3:8. Esta acusación surgió de la enseñanza radical de Pablo sobre la superabundancia de la gracia. Pablo enseñó que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. La lógica pervertida de los opositores o la mala interpretación de algunos dentro de la iglesia era, bueno, si un aumento en el pecado resulta en una mayor manifestación de la gracia de Dios, entonces debemos pecar más para que Dios sea más glorificado por su gracia. Esto es una interpretación incorrecta, yo no creo que sea por error. Esto fue introducido e inducido así en la iglesia por los malignos que se han infiltrado dentro. Judas aumentó la denuncia cuando dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Porque ellos no solamente contaminaban la carne con sus excesos, sino que al enseñar a la iglesia que estas desviaciones estaban permitidas, pues estaban retando a la autoridad superior, a la máxima autoridad, que es la del Padre Dios Todopoderoso, con lo cual incurrían en blasfemia. Ahora, en nuestros tiempos no escapan estas malas prácticas. Quizás no se invitan de una manera descarada, como se hacía en tiempos de Judas y de Pablo, al libertinaje, ¿no? Pero algunas prácticas modernas se desvían considerablemente del pudor que nos reclama a nosotros la vida pía. Rescatando el ánimo de las palabras de Judas que mencionamos al inicio y reconociendo que la iglesia es un centro de debate y no un lugar de conformidad religiosa que busca complacer a todos y no herir a nadie, pues nosotros tenemos que ser valientes y no timoratos para denunciar aquellas prácticas que reconocemos desde lejos como impúdicas, pero que a veces callamos porque no queremos ser impopulares. Esto es un error que nos va a ser cobrado, que nos va a ser demandado cuando tengamos que dar cuenta o entregar cuentas de nuestra obra. Judas dijo que aquellos hombres eran impíos y el resultado de sus acciones estaban determinadas de antemano y que todos ellos irían a condenación. En el verso 16, Judas Tadeo añade, estos son murmuradores, que hablan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y estas palabras de Judas, que se cumplían en aquel tiempo, porque ya podemos entender lo que Judas quiso decir cuando habló sobre adular para sacar provecho, podemos entender que esto ocurre en nuestros días también. Por eso la iglesia debe seguir siendo un lugar de debate y no un lugar de temor o de miedo a decir las cosas.
porque hoy día también hay adulación, una adulación que se origina cuando llenan el oído de la gente con mensajes llenos de promesas y centran todo su mensaje en la persona misma y no en Dios. O sea, se concentran en quien está escuchando y pues o ponen de lado a Dios o hacen entender que Dios está allí para servirles a él. Anunciar constantemente de que Dios les sacará de todo problema, pues hace que las personas quieran quedarse en esos lugares donde están escuchando ese mensaje. Y esto precisamente ha sido estudiado de esa manera para provocar que miles que sufren cada día de penalidades propias quieran quedarse allí para escuchar nuevamente esos mensajes endulzados. Todos nosotros tenemos problemas. No hay ninguna persona sobre esta tierra que no tenga problemas. Y tenían problemas los que estaban allá en el siglo cero, pero uno no lee en la palabra que a la gente de aquella época, que a la gente de aquella época se les predicaba estos mensajes que se suelen escuchar hoy día, mensajes antropocéntricos que buscan cautivar el oído de quien está escuchando. Nunca escuchamos nunca leímos, mejor dicho, al Señor Yeshua predicando. Bueno, el Señor la verdad es que predicaba cosas muy duras que prácticamente a nadie le gustaba. Yo puedo escuchar mensajes hoy día y la gente está aplaudiendo al predicador y riéndose con el predicador. Eso no ocurría con el Señor, porque los mensajes del Señor no eran edulcorados, eran mensajes fuertes, ¿no? Y Judas concluye esto diciendo que ellos hacían estas cosas para sacar provecho. Bueno, eh, hemos visto pues cómo, cómo se ha sacado provecho económicamente a la ingenuidad de los hijos de Dios en estos últimos años, ¿no? Con estos mensajes cautivantes, porque son bonitos. ¿A quién no le gusta esos mensajes que se predican? Pero sabemos que estos mensajes tienen un propósito. Entonces, la idea es que esta gente se quede y de esa manera pues aumentan la cuota semanal. El Señor cuando predicaba la gente se iba. Eso dice Juan 6:66, que lo que estaban escuchando se fueron porque no soportaban la palabra que le estaba hablando. ¿Mm? Eso no pasa hoy día. Eso no pasa hoy día. Entonces, de igual manera que en aquellos tiempos, con la exhortación de Judas a defender la fe ardientemente, vehementemente, nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el término baluarte da la idea de una trinchera a donde se esconde el guerrero, el soldado para pelear. Nosotros tenemos que defender la fe, porque si no defendemos la fe nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, son las 10:58 de la noche y ya he llegado al final del programa.